Hola, esto es La Mágica Historia. Vamos a retomar el tema de la serie Exterminio. Y vamos a empezar con los ejemplos más modernos acerca de esta cuestión, de este concepto. Lo voy a describir un poquito para, por si alguien no ha visto ningún video. Esta idea, ¿cierto?, que he estado planteando de un proceso a través del tiempo, a través de la historia, de un proceso de exterminio humano, en donde muchas veces no solamente se recurre a la violencia sobre las personas, sino que aparte de eso, el grupo que violenta al otro destruye la cultura que existía en el lugar o se apropia de ella, ¿ok? Y en este proceso decíamos en otras ocasiones que muchas veces se justifican este proceso a través de conflictos bélicos que se publicitan como guerras de otro tipo, ¿entienden? Cuando en realidad el fondo y el meollo de este asunto, la gran parte del tiempo, no es económico, no es político, no es territorial, aunque, o sea, dependiendo de cómo se vea, ¿cierto? Pero más importante que eso es que existe a través del tiempo un conflicto étnico, cultural y racial hasta el día de hoy, ¿ok? Porque eso se puede entender, ¿cierto?, en la antigüedad, ¿cierto? Claro, en la antigüedad la gente se mataba por su raza, por su cultura, para exterminar otra cultura, qué sé yo, para exterminar otra raza, pero hoy día no. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos modernos y lo vamos a hacer con Mongolia, ¿ok? Ya. Me quedó súper enredado, me quedó penca la intro, disculpen. Pero vamos. Cuando hablamos de Mongolia, ¿cierto?, de la Mongolia actual, gran parte de las personas no se les viene nada a la cabeza, ¿me entienden? Porque no, Mongolia, a pesar de ser un país enorme, ¿cierto?, es prácticamente el doble o más del doble que Chile, el territorio de Chile, y eso ya es harto, porque pese a lo que muchos piensan, Chile es un país grande, es un país enorme, ¿cierto? Estos típicos videos donde colocan el mapa de Chile sobre Europa, ¿cierto? Y bueno, lo que pasa es que Chile también es un país sudamericano rodeado de gigantes también como Bolivia, Perú y Argentina, que son también países enormes. Pero Mongolia también, pues el doble de grande de Chile. Y con una tasa de población bajísima, la más baja del mundo, la densidad de población más baja del mundo. Pero esto no le llama la atención a nadie. Todos tenemos instaurado de que Mongolia es un país. ¿Qué se produce en Mongolia, por ejemplo? ¿Se produce algo ahí? ¿Me entienden? ¿O quién vive en Mongolia? Los mongoles, ¿ok? Entonces, a nadie le preocupa Mongolia, pero si alguien piensa en el país, inmediatamente se te viene a la cabeza un país deshabitado. Prácticamente la mitad o más de la mitad de la población vive en la capital, Ulan Bator. Y
Y lo otro que está instaurado en nuestra cabeza es que Mongolia es un país monoétnico. Donde vive Mongolia, viven los mongoles. Y los mongoles son como lo que nos muestran en los documentales, en las películas, en la tele, en las películas de Gengis Khan. Y aparecen incluso cosas absolutamente, comentarios absurdos con respecto a Mongolia, por ejemplo, y a este asunto de Gengis Khan, como ese mito, ¿cierto?, que se dice de que gran parte de la población de Asia y de la población mundial serían descendientes de Gengis Khan, ¿okay? Algo absolutamente ridículo y absurdo, pero que la gente lo absorbe como un dato real, ¿okay? O sea, ¿dónde está el cuerpo de Gengis Khan para poder hacer la comparación genética? ¿Se sabe realmente de qué raza era Gengis Khan para poder llegar a esa conclusión? Es absolutamente absurdo. Y además que un solo individuo deje una huella genética enorme y capaz de ser contabilizada hoy en día también es un absurdo por donde se le mire. Sin embargo, nos meten cosas como esa en la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Pero aquí hay un tremendo secreto. O sea, ¿por qué este país es tan raro, tan atípico? ¿Por qué este país prácticamente es un país artificial que no tiene un gran impulso económico? Es prácticamente mantenido artificialmente como un estado colchón, ¿cierto?, entre Rusia y China, para que ambas potencias no entren en guerra. Muy raro, ¿cierto? Y lo peor de todo es que hasta hace poco Mongolia no era esto. ¿En qué momento cambió? ¿Me entienden? Hasta hace poco, hasta los años 30, ¿cierto?, del siglo pasado, Mongolia no era visto como un país monoétnico. Cuesta encontrar, pero hay imágenes en internet de enciclopedias antiguas donde aparecen las distintas razas que existían en Mongolia, incluyendo incluso gente de raza negra, ¿okay? Y aparecen descritos como mongoles, gente de raza negra, gente de raza asiática y gente de raza blanca, gente de raza turcomana, judía, en fin. Pero hoy en día es muy difícil que alguien tenga ese concepto en la cabeza por toda esta campaña publicitaria en donde se describe, y bueno, de hecho Mongolia actualmente es así, un país monoétnico. ¿Qué pasó con el resto de la gente? ¿Se fueron, emigraron? ¿Los mataron? ¿Qué pasó? Estamos hablando de hasta los años 20 o 30, ¿cierto? Estamos hablando ya de historia reciente. Y no solamente eso, sino que este concepto de ver a Mongolia como un país multicultural, multirracial y multiétnico, hoy en día está prácticamente, es un concepto que está prácticamente erradicado y prohibido. ¿Okay? A mí me han pasado cosas muy raras en internet buscando material acerca de estos temas. Y entre esas cosas raras, me parece que cuando encuentro una imagen que refleja esta cuestión y trato de guardarla, no puedo. Internet vuelve a la página anterior y cuando vuelvo a cargar me dice, esa imagen no existe. ¿Cómo? Si recién la vi, estaba aquí y no me mientas. No existe, me aparece, ¿cierto? No existe lo que andas buscando. Me ha pasado muchas veces. Y
coincidencia de que me pasa solamente con estas imágenes medias prohibidas hoy en día, que no tienen nada de extraordinario, pero es el concepto el que causa muchos problemas, ¿ok? De hecho, al final del video voy a colocar algunas imágenes, y hay algunas que me costaron mucho encontrar, que son las imágenes de la capital de Mongolia, ¿cierto? De Ulan Bator, pero cuando se llamaba Urga, ¿ok? Es decir, antes del periodo socialista. Entonces, si usted googlea, por ejemplo, Urga, ¿cierto? La antigua capital de Mongolia, le va a aparecer, lo dijimos en otra ocasión, imágenes de un villorrio, ¿cierto? Muy arcaico, muy primitivo, rodeado de una empalizada de tablones, y que en su mayor parte no está urbanizado, y son barrios de yurtas, de tiendas, de gente nómada, ¿ok? Y eso sí existía en Urga, pero no era toda la visión de la ciudad, ¿ok? Por ahí en cierta ocasión encontré un mapa de 1917, parece que era, y el mapa está dividido, ¿cierto? Los sectores, y encontré por ahí una página en donde explicaban el mapa, y resulta que Urga estaba dividida en barrios étnicos, ¿ok? Estaba el barrio chino, estaba el barrio buriato, estaba el barrio mongol, estaba el barrio judío, el barrio musulmán, ¿me entienden? Estaba muy separado. Y cada barrio tenía su vida propia, tenía su ambiente, su cuento propio. Y habían diferencias. Habían algunos barrios donde sí se daba esta situación de que eran solamente tiendas, pero había otros barrios que estaban muy bien urbanizados, con calles pavimentadas. Habían vehículos en Urga, ¿cierto? Hoy día también se nos hace entender de que en Mongolia prácticamente en ese tiempo no habían vehículos motorizados. Falso. Había un aeropuerto en Urga, había un cine, claro, seguramente no tan espectacular como en Occidente, pero habían estas cosas. Y sobre todo había un barrio, estaba el barrio administrativo, que era el barrio budista. Perdón, porque Mongolia en ese tiempo, recordemos, era una teocracia budista muy parecida a lo que había en el Tíbet antes de la invasión china, ¿ok? Muy parecida. Y ese barrio, obviamente, que era el que acaparaba el poder, era enorme. Era un barrio enorme, con una serie de construcciones palaciegas, templos también. Algo de eso queda hasta el día de hoy en Ulan Bator, pero es muy poco comparado con lo gigante que era este asunto, con varios palacios absolutamente preciosos. Pero como les digo, cuesta muchísimo encontrar material gráfico con respecto a esta cuestión. Bueno, en un video anterior, ¿cierto?, hablábamos de este proceso que se vivió en los años 20 en Mongolia, ¿cierto? Cuando llegan los chinos, ¿cierto? Se apoderan del poder, pero posteriormente aparece este personaje muy atípico, ¿cierto?, del barón von Urgen Sterger, bueno, como sea. Y que llegó él con su revolución variopinta, ¿cierto? Y vuelve a colocar en el poder al Bot Khan, ¿cierto? Al lama que hacía las veces de rey en Mongolia. Insisto que este sistema de gobierno que había en Mongolia y en el Tíbet
a pesar de tener una estructura como de monarquía sagrada, no eran monarquías sagradas, ¿ok? Eran teocracias, es decir, los monjes tenían el poder, ¿ok? Tenían un monje que hacía las veces de rey, ¿cierto? De rey, de lama, pero ese personaje está absolutamente controlado por la aristocracia sacerdotal, ¿ok? Por los monjes budistas. Entonces, no es una teocracia, no es un ejemplo de teocracia. Pero ese tema lo vamos a ver en otro video. Vamos a hablar acerca de estos gobiernos budistas. Ok. Y llega, ¿cierto?, el barón von Urgen, que venía de luchar contra los comunistas en Rusia y instaura nuevamente esta teocracia en Mongolia, y en su loca aventura él quiere reinstaurar también la monarquía en Rusia y en China. Obviamente lo atrapan, lo fusilan, pero vuelvo a comentar esto porque a través de la historia del varón, ¿cierto? Ahí se pegan un disparo en el pie, ¿cierto? Todos estos personajes que quieren ocultar esta historia, porque a través de la historia de este señor, como les digo, de la aventura de este hombre, existen estos documentos en donde se comprueba de que Mongolia era un país multiétnico, multicultural, en donde incluso había una fuerte comunidad judía, ¿ok? Y se le achaca a este personaje, ¿cierto?, el haber cometido un pogromo cruel contra los judíos, ¿ok? Entonces, por un lado, se quiere promocionar eso para satanizar la figura del barón von Urgen hasta hoy día, algo que poco a poco ha ido cambiando y que incluso en Mongolia es todo lo contrario. En Mongolia existe un verdadero, entre comillas, culto a este personaje como un libertador de Mongolia. Entonces se quedan en un zapato chino con esta cuestión, porque por un lado quieren aprovechar la historia de este hombre para satanizar, ¿cierto?, a toda esta epopeya de estos patriotas que querían restaurar el antiguo orden, digamos. Y por otro lado, al aceptar la veracidad de esta historia, tienen que aceptar, ¿cierto?, el hecho de que Mongolia era un país multiétnico, multirracial, multicultural. ¿Y qué pasó? ¿Pasó el varón? Bueno, en parte sí, porque el varón expulsó a los chinos, ¿eh? Pero no los eliminó. Esa era una tarea que él no tenía la capacidad de hacer eso. Su ejército era muy pequeño. Lo que pasó, entonces uno empieza a preguntarse si había hartos grupos, ¿cierto?, de gente. Mongolia tiene que haber estado más poblada antiguamente. Bueno, hay mapas antiguos en donde Mongolia es un desierto estepárico, ¿cierto? Está este desierto del norte de China, el desierto del Gobi, que abarca casi toda Mongolia. Pero extrañamente en estos mapas antiguos, pero no tan antiguos, se ve Mongolia totalmente llena de localidades, ¿ok? A lo mejor no eran grandes ciudades, a lo mejor eran villorrios, caseríos, qué sé yo, o asentamientos incluso de gente nómada, que a lo mejor no eran asentamientos estables, pero aparecían, ¿cierto?, repartidos por todo el país, algo que hoy en día no existe. Hay muy pocas ciudades en Mongolia. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Habrá alguna manera de encontrar si es que había una diferencia de población antiguamente para que nos demuestre que algo ocurrió, algo violento ocurrió? Bueno, sí, ocurrió algo violento,
y no está del todo oculto, ¿me entienden? Pero sí hay muy poco material acerca de esta cuestión, lo que impide, ¿cierto?, dar un relato fehaciente de lo que sucedió. Bueno, ¿qué sucedió posterior a la revolución del barón von Urgen? Los soviéticos, ¿cierto?, empujan una suerte de revolución con algunos líderes socialistas mongoles. Se mantiene el volcán en el poder, pero este dura un par de años más, fallece y no se vuelve a reinstaurar la teocracia. Se le quita el poder a los monjes budistas y se instaura un gobierno socialista. Los monjes, que tenían una gran influencia, estamos hablando del año, todo esto ocurrió a principios de los años 20. Y bueno, los monjes budistas, que tenían, como les digo, todavía una gran influencia en el país, no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a elaborar, ¿cierto?, un plan para retomar el poder. Esto fue advertido, digamos, por el gobierno de Stalin, y se envió una fuerza represora. Acabaron, ¿cierto?, con una suerte de guerrilla que se había creado, muy pequeña, no, esto no es en grandes cantidades, perdón, y se juzgó a los líderes, a los monjes que lideraban esta rebelión. Se los juzgó, se exilió también a mucha gente, y a muchos de estos monjes los mataron. Pero no estamos hablando de grandes cantidades de ejecuciones. No estamos hablando de ejecuciones en masa. Estamos hablando de juicio y qué sé yo. Ok. Hasta ahí llegó el asunto, pero a medida que pasaban los años, seguían llegando rumores de conspiraciones e intentos de revoluciones por parte de esta cúpula sacerdotal, hasta que llegamos al año 37. Recordemos, ¿cierto?, que ese año, bueno, Japón ya había invadido el norte de China, ¿cierto? Japón ya había invadido Manchuria, pero fue el año 37 cuando Japón le declara la guerra a China de frentón, ¿cierto? Y apoderándose ya con todo el territorio de Manchuria, que es este territorio de carácter siberiano que está en el norte de China. Se dice que la Segunda Guerra Mundial empieza el año 39, cuando Alemania invade Polonia, ¿cierto? Pero hay otras personas, y yo me incluyo con esto, que dicen que la Segunda Guerra Mundial en realidad comienza con esta acción, ¿cierto? Comienza con la guerra entre Japón y China el año 37, ¿ok? Y es aquí cuando llega la excusa para el gobierno comunista en Rusia para ingresar en Mongolia ya con una invasión a gran escala, ¿ok? Y esa excusa es acusar a los monjes budistas de estar asociados a los japoneses, de ser aliados de los japoneses, algo que en realidad nunca se demostró. Era como las armas de destrucción masiva en Irak. Nunca se demostró esto, y a todas luces es algo ridículo. Los japoneses no obtenían nada de esta cuestión, nada importante para ellos. Lo importante para ellos estaba en China en ese momento. Pero esta fue la excusa ya para acusar, como les digo, el gobierno de Stalin acusa a esta casta
de traición, ¿ok? Ya una acusación a gran escala y de mayor gravedad. Ingresa el ejército soviético en Mongolia ya en una cantidad ya superior y iban con la orden o con la premisa de que lo importante en esta campaña no era preservar a las personas, no era preservar la vida humana, sino que ni tampoco la cultura, sino que el territorio, solo el territorio, ¿ok? Si me lo preguntan a mí, esa orden o esa premisa es simplemente una orden genocida, con características genocidas, ¿ok? Y lo que vino después nos habla de eso. Se eliminó sistemáticamente a todas las minorías raciales que habían en Mongolia. Hablemos de buriatos, los chinos que aún quedaran, la comunidad judía. Aquí se realiza el verdadero exterminio de estos judíos, los judíos Bukhara, que también, si usted busca información acerca de ellos, tampoco aparece que esta comunidad judía haya llegado tan al oriente como Mongolia, ¿ok? Se lo ubica, ¿cierto?, en otros países del Asia Central, pero no en Mongolia. Pero a través de esta historia, a través de la historia, insisto, del barón von Urgen, podemos saber de que sí existía una comunidad de judíos Bukhara importante viviendo en Mongolia, y que esta comunidad desaparece, ¿cierto?, en esta acción bélica del año 37, que no dije el nombre, ¿cierto?, que se le conoce de distintas formas, pero lo puede buscar como la purga, ¿cierto?, del año 37, la purga de Stalin del año 37, que está, ¿cierto?, inmersa dentro de estos procesos de ¿cómo decirlo?, infames del gobierno de Stalin, ¿cierto?, en donde se eliminaron a millones de personas. Esta fue una de esas esta fue una de esas acciones. Esta purga, hay que decirlo, incluyó territorios que también rodean a Mongolia. Fue una purga a gran escala, donde se dice que se habrían eliminado en total, ¿cierto?, no solamente en Mongolia, en total entre 1,5 millones y 2 millones de personas, ¿ok? Bueno, en Mongolia, ¿cierto?, esta purga se dio enfocada a eliminar, como les digo, las minorías étnicas. Bueno, principalmente el objetivo principal era eliminar a los monjes budistas, y a todo lo que se pudiera olfatear como religión o espiritualidad. Musulmanes, judíos, budistas, cristianos, que también habían en Mongolia, todos corrieron la misma suerte. Minorías étnicas, ¿cierto?, buriatos, y otras minorías de Siberia, y se deja solamente a esta raza asiática, entre comillas, y lo digo entre comillas porque he visto material acerca del origen genético de los mongoles actuales, y aunque ellos se vean muy asiáticos en sus facciones, al parecer su genética dice otra cosa, y estarían y su genética sería un buen reflejo de lo que era Mongolia, ¿cierto?, hasta un pasado reciente. Es un reflejo de la de este país multirracial. Bueno, también durante esta purga se elimina a las personas educadas, a los pensadores, a los técnicos y a cualquier persona que tuviera un rango de educación un poco más alto que el promedio. También se buscó
en este asunto, y esto elimina, ¿cierto?, el contexto de que esto fuera simplemente una purga para eliminar una, una conspiración o una traición por parte de los mongoles al aliarse con los japoneses, porque en esta purga también se eliminó la base cultural de Mongolia. Se destruyeron todos los templos en Mongolia. Hay que pensar de que Mongolia hasta ese momento había sido una teocracia muy antigua. Había miles de templos. No he encontrado una cifra fija, pero la cifra llega a la destrucción de miles de templos, ¿ok? Y aquí viene una cuestión. Como les digo, es muy difícil tratar de armarse un panorama porque hay muy poca información acerca de lo que realmente ocurrió durante esta purga del año 37 en Mongolia. Pero hay algunas cosas que nos pueden servir. Bueno, para empezar, los rusos hasta el día de hoy no aceptan de que haya habido un intento de genocidio o una acción con características genocidas en Mongolia. Y ellos dicen de que la población que se ajustició en Mongolia no fue más allá del 5% de la población que había en ese momento. Calculan los rusos algo así como 30.000 personas, ¿ok? Como si fuera motivo de orgullo decir de que mataste a 30.000 personas en un país prácticamente indefenso. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Y como les digo, no hay manera de corroborar esta cuestión. Pero hay otras cifras, ¿cierto? Que... Maldito pelo. Hay otras cifras que hablan de la eliminación de entre un 40 a un 60, e incluso hay otras que llegan a un 70% de la población. Es decir, una acción con todas las características de un intento de genocidio, o por lo menos dejar que se logró finalmente dejar una sola raza viviendo en Mongolia. ¿Ok? ¿Cómo podemos sacar alguna conclusión con respecto de quién dice la verdad? Bueno, tenemos este dato que es real y que es aceptado de la destrucción, como les digo, de los templos en Mongolia a través de todo el territorio. Esto nos habla también de que Mongolia, como les digo, un país enorme, pero esto fue tan, ¿cómo se dice? Esta operación fue tan bien planificada que destruyeron todos los templos a través de todo el país. O sea, no fue una cosa mínima. Y hay que tomar en cuenta de que en cada templo, por muy humilde que fuera, vivían algunos cientos o tal vez miles de monjes en esos templos, ¿ok? Entonces, y eso nos habla de que también de que estos templos que fueran lugares, ¿cierto?, construidos en zonas perdidas, estos templos también deben haber aglutinado, ¿cierto?, un área de población civil alrededor de ellos. Era una teocracia y toda la vida, ¿cierto?, social funcionaba alrededor de estos templos. No sobrevivió ninguno. Esto nos habla de la brutalidad de esta cuestión. Se eliminaron las bibliotecas que habían, sobre todo en la capital, en Urga. Y esto vamos a ver que se vuelve a repetir una y otra vez en distintos conflictos, como por ejemplo en este de Mongolia, en donde la excusa, el casus belli, fue esta suerte de conspiración de parte de la élite budista aliándose con los japoneses. Pero una y otra vez vemos en estos conflictos, y es lo que me lleva a hacer esta serie, ¿cierto? También la eliminación cultural. Se queman las bibliotecas, se queman los lugares de estudio, que en este caso eran los templos, se roban el arte para destruirlo, ni siquiera para mantenerlo en Rusia. Se llevan las pinturas, las estatuas. Se dice que muchas estatuas fueron robadas, ¿cierto? Estatuas con características que ya no existen.
Hay algunas todavía en Mongolia, pero ya no nos podemos hacer una idea de lo que era realmente esta cuestión. Y estas estatuas fueron robadas para simplemente ser fundidas en la Unión Soviética. ¿Ok? Tanto déficit de acero tenía la Unión Soviética que tenía que robar estatuas de Mongolia para poder tener stock. No, pues obviamente las destruyeron para destruir la cultura, para que no quedara un recuerdo de lo que era Mongolia antiguamente. Y lo lograron, insisto. Hoy en día, si usted, cualquiera, busca material acerca de Mongolia actual, nadie piensa en una Mongolia budista, a pesar de que Mongolia en los últimos años, ¿cierto?, recuperó su independencia política junto con la caída de la Unión Soviética, digamos, y en los últimos años el gobierno de Mongolia ha estado realizando una suerte de reparación de patrimonio cultural. Obviamente nunca se va a llegar a restaurar, ¿cierto?, algo que nos dé una imagen completa de lo que era esta cultura, este país, ¿ok? Que ahora se asocia Mongolia, ¿cierto? Gengis Khan, ¿cierto? Asesinos en masa y la Mongolia actual, ¿me entienden? Entre medio no hubo nada, no existió nada. No, nada. Y no se habla de la Mongolia cristiana, no se habla de la Mongolia budista, no se habla de la Mongolia judía, ¿ok? Porque, bueno, eso lo vamos a ver, a lo mejor, no lo sé. Más adelante podemos hablar acerca del cristianismo dentro de las guerras de Gengis Khan, las tropas cristianas de Gengis Khan. Bueno, se realiza, ¿cierto?, una acción a gran escala y, como les digo, no se puede saber a ciencia cierta qué tan grande fue. Pero tenemos el dato de que Mongolia en los años 30 tenía una población cercana al 1.000.000 de personas, a lo mejor un poco más, un poco menos, lo cual es bastante poco también, y nos hace pensar de que el exterminio en Mongolia comenzó mucho antes. Pero remitámonos a este periodo, y durante los años 30, ¿cierto?, tenemos el dato de que vivía en Mongolia alrededor de 1.000.000 de personas. El año hoy no, lo voy a colocar acá. No recuerdo bien exactamente el año, pero en los años 50 comienzan a censarse el país nuevamente. Y ahí aparece que Mongolia tiene una población, en el primer censo en los años 50, tiene una población de 600.000 personas. Es decir, tiene un déficit de 400.000 personas con respecto a los años 30. Y esto sin tomar en cuenta, ¿cierto?, la curva de crecimiento de población, que debe incrementar el déficit un poco más para llegar incluso hasta 500.000 o 600.000 personas de déficit, que coincide, ¿cierto?, con estas cifras extraoficiales que nos hablan de una eliminación de la población en Mongolia entre un 40 a un 60%. ¿Ok? Entonces estamos hablando entre 400.000 y 600 o 700.000 personas que fueron eliminadas en Mongolia en este proceso, en esta purga del año 37. La verdad, esto es un pelo de la cola comparado con la historia del Asia moderna que vamos a tratar de ir viendo en este asunto. Comparado, ¿cierto?, con las acciones que vinieron posteriormente en Asia, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y antes también, si tomamos a China en cuenta, antes también, numeralmente no es tan
no es tan terrible, digamos, insisto, comparándolo con la historia moderna de Asia. Pero porcentualmente sí lo es. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta de que si se eliminó entre el 40 y el 60% de la población, ya estamos hablando de un exterminio generalizado. Aquí se mató no solamente a parte de la población que podía representar un riesgo para la Unión Soviética, sino que aquí se mató indiscriminadamente a civiles, familias completas. ¿Ok? Bueno, como les digo, hay muy poca información de esto. Esto no solamente no hay una voluntad de investigar a profundidad esta cuestión, sino que tanto por uno como por el otro lado se llega a un consenso de que este episodio es algo incómodo de mostrar como historia reciente. ¿Ok? Porque esta purga, ¿cierto?, podría haber sido aprovechada por el bloque capitalista, ¿cierto?, para exponer las atrocidades del gobierno de la Unión Soviética, pero no se hace. Se exponen otras atrocidades, pero no se habla mucho de esta ocasionada, de esta acción en Mongolia. ¿Por qué? Bueno, justamente creo que porque este tipo de eventos nos dan una idea acerca de la cuestión que hablamos en este tema, que muchas de las guerras, insisto, que se nos presentan con fines políticos o económicos, ¿cierto? Esta guerra es por el petróleo, ¿ok? Claro, ese es el casus belli, qué sé yo, pero en el fondo lo que tenemos es otra cuestión. En el fondo lo que tenemos aquí es una guerra que busca exterminio humano y exterminio cultural. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa creo que es una pregunta muy importante, creo yo, que nos debemos hacer. Y que abre la puerta, esta pregunta, a cuestiones muy oscuras y que tienen que ver, insisto, con lo que está pasando hoy en día. ¿Ok? Pero no lo vemos. Entonces creo que hablar de estos temas ayuda a levantar una vocecita, ¿cierto? Una voz de alerta que nos hace mucho tiempo que nos diga que hace mucho tiempo que nos vienen eliminando y no lo vemos. ¿Ok? Nos eliminan genéticamente pero también nos eliminan cultural y étnicamente. ¿A quién? ¿Quién elimina a quién? ¿Qué raza elimina a qué raza? Bueno, estos temas van por capas de profundidad, ¿cierto? Y vamos a ver, o ya hemos visto un poco de que este exterminio racial existe, pero que no es un exterminio que sea unidireccional, que vaya en una sola dirección, ¿me entienden? ¿Ah? Como lamentablemente hay mucho material aquí en YouTube con teorías de ese tipo, ¿cierto? La raza blanca quiere exterminar, ¿cierto? Quiere imponerse, son los... en fin. O acción y reacción, ¿cierto? No, los negros, no, los judíos, qué sé yo. No, estos conflictos son raciales, pero como les digo, no son unidireccionales. Y finalmente creo que lo que se busca eliminar aquí son varias cosas. Por un lado, algunas líneas genéticas, que son las genéticas, digamos, de las razas madres, ¿ok? Pero para entender esta cuestión hay que entender de que el concepto de las 5 razas, ¿cierto? O a lo mejor más, no sé, pero el concepto de que existen algunas razas
generadora, ¿cierto?, razas madres, es real. Hoy en día la ciencia no avala eso, pero vemos en estas acciones que algunos gobiernos actúan de esa manera. Entonces, por un lado, ¿cierto?, se niega la existencia, ¿cierto?, de las 5 razas, pero por otro lado se promueve la eliminación de estas genéticas originales. ¿Con qué fin? No sé. Podremos sacar conclusiones más adelante. Tal vez potenciar a una genética por sobre otra es lo primero que se nos podría venir a la cabeza. Pero yo creo, con el tiempo, yo he dejado esa idea de lado para llegar a pensar más que el asunto es simplemente crear una genética impura, ¿okay? Es decir, una genética de mestizaje tan profundo, digamos, de que no exista ni tradición, ni cultura, ni raza, ¿cierto? Lo que se promociona hoy en día, una sola cultura, una sola raza, una sola voz, un solo idioma. ¿Para hacer al hombre más libre? No, pues, todo lo contrario. Para hacer al hombre más controlable. Pero, obviamente, no es el único concepto en esta cuestión. Pero creo que en gran parte va por ahí el asunto. Entonces, esto es muy loco porque pensarlo de esta manera también nos obliga a pensar de que hay una entidad superior, ¿cierto? Cuando digo entidad, no estoy hablando de un demonio, ¿me entienden? O a lo mejor sí, quién sabe, no lo sé. Cuando digo entidad, hablo de una fuerza, a lo mejor una fuerza política, no sé, ¿me entienden? Pero hay algo, ¿cierto? Una idea superior que es capaz de organizar y mantener este concepto a través del tiempo en prácticamente todas las culturas, prácticamente toda la historia del hombre, ¿okay? Y para eso también llegamos también a la otra idea, ¿cierto? Tenemos el carácter genético de esta cuestión que, insisto, más que promover la idea de favorecer a una raza, aunque eso también lo vamos a ver más adelante, también está. Pero más que eso, como les digo, está la idea de eliminar las razas puras, todas. Y por otro lado está la cuestión de la forma de vida. Entonces tenemos este eterno conflicto, ¿cierto?, entre el mundo civilizado y lo que entendemos como mundo incivilizado, ¿okay? Entonces, por eso ya hicimos un video más o menos viendo algunos conceptos acerca de la civilización y lo que realmente significa el concepto, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, qué es lo que realmente separa al mundo civilizado, ¿cierto?, de los civiles, del mundo incivilizado, del mundo natural, del mundo de pueblos originarios, aunque no me gusta ese concepto, porque muchos de los mal llamados pueblos originarios de hoy en día no son originarios. Pero para que se entienda un poquito, o a lo mejor de la cultura nómade, ¿okay?, o natural del ser humano, o más tradicional. Y vemos este conflicto, ¿cierto?, que ha llegado ya a hilar muy fino en esta cuestión de eliminar todo lo que sea anticivilizatorio. Y entre eso está también las tradiciones, las religiones, en fin, todo lo que finalmente, si lo pensamos, todo lo que hace que una sociedad humana sea más libre, más amorosa,
más justa. ¿Okay? Se habla tanto de justicia y de igualdad hoy en día, pero solamente se habla, pero en las acciones no se busca esta idea, no se busca este concepto. ¿Okay? Se perdió el orden, porque la justicia, es decir, la justicia y la igualdad van junto con el concepto de orden. Y al quitarle el orden al ser humano, inmediatamente eliminamos de base la justicia y la igualdad. Eso. Vamos a seguir en este camino, ¿cierto?, de atrocidades, en estos ejemplos. Y obviamente yo no tengo la verdad absoluta, estoy planteando una idea. Vamos a ver si podemos seguir desarrollando esta idea. Los dejo entonces con las imágenes de Urga, de Mongolia, y lo que pude encontrar. Hay algunas imágenes que, si usted googlea, aparecen fácilmente, pero hay otras que, como les digo, me costó muchísimo encontrar. Así es que péguele una miradita, no detenga el video ahora. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao. Carlos